Bienvenidas y bienvenidos a una nueva clase virtual de Introducción al Pensamiento Científico. Mi nombre es María Virginia Ketzelman y estoy encargada de hacer esta clase introductoria acerca de la unidad de lógica. En principio me gustaría repasar los recursos con los que contamos para esta unidad. Van a encontrar en la solapa donde encontraron este video un capítulo de la unidad de lógica escrito por un profesor de la cátedra, el profesor Hernán Corinti. Este capítulo sirve para toda la unidad de lógica que se va a desarrollar entre esta semana y las próximas 3 semanas. Luego van a tener un PDF con ejercitación respecto a los temas que veamos hoy, un PDF con los ejercicios resueltos, un video orientativo para ayudarlos a pensar cómo se resuelven esos ejercicios y un foro en donde van a poder volcar todas las dudas conceptuales sobre este tema y todas las dudas que surjan a la hora de resolver los ejercicios. Bueno, me gustaría entonces comenzar diciendo que en realidad nosotros de lo que nos queremos ocupar hoy es de definir qué son los argumentos o razonamientos. ¿Y quién se ocupa de dictaminar o de decir qué son los argumentos o los razonamientos? La lógica. La lógica es una rama de la filosofía que se ocupa, que tiene como tarea evaluar los argumentos. ¿Qué significa que los va a evaluar? Significa que va a decir cuándo estamos frente a un buen o a un mal argumento. Los diferentes tipos de argumentos que verán durante las semanas siguientes tendrán distintos criterios de evaluación y cada uno de ellos serán vistos en las distintas tutorías virtuales que estamos haciendo y al mismo tiempo también los tienen en el capítulo de lógica. Pero lo que queremos hacer hoy, entonces, si el objetivo de la lógica es evaluar los argumentos, tenemos que empezar unos pasos antes. Y esos pasos antes nos obligan a preguntarnos acerca de qué son los argumentos, qué son los razonamientos. Bueno, en principio, lo primero que tenemos que decir es que los argumentos son entidades lingüísticas. Argumentamos con el lenguaje. La semana pasada vieron Pragmática, disponen de un video hecho por la profesora de la cátedra Luciana Espinosa, en donde vieron que con el lenguaje se hacían distintas cosas, vieron distintas funciones del lenguaje. Con el lenguaje rogamos, suplicamos, afirmamos, negamos, damos órdenes, expresamos nuestras emociones y vimos que entonces todas esas oraciones respondían a distintas funciones del lenguaje. Bueno, ¿cuándo estamos entonces frente a un argumento? ¿Y por qué argumentamos? Bueno, los argumentos forman parte de nuestra vida cotidiana, están presentes en el ámbito científico, que es una de las cuestiones que más nos interesan a nosotros, pero también están presentes en el ámbito político. En nuestra vida cotidiana inferimos, obtenemos nueva información, obtenemos conclusiones a partir de la información disponible, tratamos de persuadir a las personas, sopesamos las razones que nos ofrecen para luego tomar decisiones. Todo eso es argumentar. Me gustaría empezar con una suerte de ejercicio que les pido que lean y paren la pantalla y que piensen respecto a esto. ¿Este ejemplo es un argumento o no? Entonces, paren un segundito. Ahí está. Sí, efectivamente es un argumento. ¿Por qué es un argumento? Porque acá lo que se está tratando de hacer es de justificar que el índice de letalidad del coronavirus es más bajo en Alemania que en otros países. ¿Y cómo se justifica? Dando determinada información, que es los porcentajes de letalidad que han tenido los otros países. Veamos otro ejemplo. Nuevamente les pido que lo lean tranquilos y que paren el slide. Bueno, en este caso, ¿estamos frente a un argumento? No. Es cierto que hay dos oraciones que hablan del mismo tema, pero lo que están haciendo estas oraciones justamente es describir determinada situación. Y por último, en este caso, ¿estamos o no frente a un discurso argumentativo?
Bueno, nuevamente sí estamos frente a un discurso argumentativo, es un argumento diferente del primero que vimos, porque aquí lo que estamos queriendo hacer es explicar por qué el índice de letalidad del virus en Alemania es bajo. Pero nuevamente se dan razones para explicar ese hecho. Las explicaciones, que son tipos de argumentos, son un tema que vamos a ver hacia el final de la cursada. Bueno, habiendo visto estos ejemplos, lo primero que quiero hacer antes de llegar a la definición de argumento es ver qué tipos de oraciones son aquellas que conforman a los argumentos, que son los bloques que conforman o de los que están hechos estos argumentos. ¿Qué tipo de oraciones podemos tener? Justamente esto es lo que vieron en la clase pasada. Tenemos el ejemplo de debes lavarte las manos cuando volvés de la calle, esa es una oración en función directiva. O de usar barbijo, podríamos decir que es una oración en función expresiva, expresa esta emoción que le genera el uso del barbijo. ¿Podés ponerte el barbijo? También vieron con Luciana que las preguntas son oraciones en función directiva. Y acá tenemos una cuarta oración, el uso de barbijo reduce la posibilidad de contagio del virus. Esta oración en función informativa es la que va a componer los argumentos. ¿Qué necesitamos ver en último lugar para poder sí ya ver la definición de argumento? La distinción entre oración y proposición. Bueno, ahí me comí una I en proposición. Aquí les puse dos oraciones. La doctora Andrea Gamarnik desarrolló un test local para medir anticuerpos contra el coronavirus. Un test local para medir anticuerpos contra el coronavirus fue desarrollado por la doctora Andrea Gamarnik. Ustedes ya saben qué es una oración. Y como verán, aquí están frente a dos oraciones distintas. ¿Y por qué están frente a dos oraciones distintas? Bueno, en principio porque una está en voz activa y otra en voz pasiva, porque tienen distinto orden en las palabras, porque alguna tiene más palabras que la otra, porque son distintos los sujetos de la oración. Sin embargo, las dos dicen lo mismo. Las dos afirman lo mismo. El significado de ambas es lo mismo. Y esa es la distinción que en lógica denominamos distinción oración-proposición. ¿Qué es la oración? La oración es el soporte material. Son las palabras y el orden en que está conformada ese enunciado. ¿Qué es la proposición? Es lo afirmado por la oración. Es el significado. En ese sentido, entonces, el ejemplo anterior teníamos dos oraciones que expresaban una única proposición. Al mismo tiempo, ustedes pueden tener otros ejemplos de distintas oraciones que expresan una misma proposición. Por ejemplo, cuando decimos lo mismo en distintos idiomas. Si yo digo está lloviendo o it's raining, tenemos dos oraciones que expresan la misma proposición. O cuando decimos una misma oración con palabras sinónimas. El can pasó por la puerta o el perro pasó por la puerta. En ese caso son dos oraciones distintas porque de hecho tienen palabras diferentes, pero expresan o afirman lo mismo. Entonces, en ese sentido, vemos la distinción entre la oración y lo afirmado por la oración. ¿Qué es la proposición justamente? Bueno, ahora sí. Con estos datos, con esta información, podemos sí ver cuál es la definición de argumento. ¿Qué es un argumento? Entonces, es un conjunto de proposiciones en donde alguna de ellas se esgrimen como razones a favor de otra que pretende ser así establecida. ¿Qué quiere decir esto? Es un conjunto de proposiciones, es un conjunto de lo afirmado por esas oraciones especiales, las oraciones en función informativa, es decir, no vamos a tener un argumento con una pregunta en el medio. Y algunas de esas proposiciones fundamentan otras, dan motivos, dan razones a favor de otras. Las proposiciones que son las fundamentadoras las vamos a llamar premisas y la proposición fundamentada la vamos a llamar conclusión. Aquí pongo algunas preguntas. Bueno, ¿qué son y cómo reconocerlas? Esto es importante.
¿Cómo reconocemos las premisas y la conclusión en un argumento? En primer lugar, pensando. Es decir, cuando estamos frente a un argumento, lo que tenemos que ver es cuáles son las razones esgrimidas a favor de un enunciado en particular, de una proposición en particular. Pero muchas veces lo que encontramos es determinados indicadores que nos ayudan a reconocer que estamos frente a premisas o conclusión. A ellos los vamos a llamar indicadores de premisas e indicadores de conclusión. Y aquí tienen una lista que también se repite en la unidad de lógica que disponen para esta clase. Entonces, indicadores de premisas, dado que, puesto que, porque, indicadores de conclusión, luego, por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. Ese luego, cuidado, no es un luego temporal, no es primero corrí y luego me bañé, sino que es un luego sinónimo de por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. El conocido pienso, luego existo, ¿no? Ese luego no es temporal. Entonces, cuando nosotros veamos que algo está pegadito a dado que, ¿no? Alguna proposición que esté justo después de la palabra dado que, puesto que, porque, bueno, ahí tenemos una pauta de que esa oración es justamente la premisa del razonamiento, mientras que aquella que esté pegada a por lo tanto, que venga después de por lo tanto, por consiguiente o en consecuencia, va a ser la conclusión. Veamos algunos ejemplos. Acá nuevamente les voy a pedir que vayan pausando la pantalla, que el video, y que piensen. Bueno, el primero que digo es, lo primero que queremos hacer es, ¿encontramos algún indicador? Sí. En este caso, pues. Entonces, si tengo un pues, sé que lo que viene después del pues son las premisas y que los que está antes, entonces, es la conclusión. Si yo tuviera que reconstruir este argumento, diría, quienes están dentro de un cementerio no pueden salir, quienes están fuera de un cementerio no pueden entrar, por lo tanto, la cerca alrededor de un cementerio es absurda. Y esto es importante porque cuando vimos la slide donde teníamos la definición de argumento o razonamiento, había una palabrita y perdí que decía orden. ¿Y a qué me refería cuando decía orden? Que las premisas y la conclusión no necesariamente se presentan en ese orden. No siempre que estamos frente a un argumento, y puede ser un muy buen argumento, aparecen primero las premisas y luego la conclusión. Los argumentos pueden aparecer con la conclusión primero, como es este caso, con la conclusión al final o con la conclusión en el medio. Es importante también saber que todos los argumentos tienen una sola conclusión y pueden tener muchas premisas, de una a varias, digamos. Entonces, veamos otro ejemplo. Nuevamente, paran la pantalla y practican. El indicador tenemos pues y nuevamente entonces la conclusión, todo lo que viene después del pues es la premisa y lo que está antes es la conclusión. En este caso, paren, piensen, tenemos varios, puesto que, y se sigue que. El se sigue que era un indicador de conclusión. Entonces tenemos, en este caso, 3 premisas y una conclusión, obviamente. Bueno, ¿qué van a ver entonces de aquí en más? Cuando vean las próximas clases, los distintos tipos de argumentos que son los argumentos inductivos y los argumentos deductivos. Bueno, van a ver distintos tipos de argumentos y van a ver los criterios para analizar esos argumentos. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos frente a un argumento o un razonamiento nos podemos preguntar 2 cosas. Primero, ¿las premisas que lo componen son verdaderas o son falsas? ¿Son confiables o no son confiables? Y en segundo lugar, ¿las premisas que lo componen fundamentan a la conclusión? ¿Qué relación inferencial hay entre las premisas y la conclusión? ¿En qué grado fundamentan a la conclusión? ¿Me dan toda la certeza, toda la fundamentación concluyente para que yo piense que la conclusión se infiere con necesidad o pienso que esa conclusión se infiere con alguna probabilidad? Bueno, aquí les dejo para cerrar entonces
dos ejemplos en donde estamos frente a argumentos, pero que tenemos estos problemas. El primero, el nombre COVID-19 designa una enfermedad causada por una bacteria o por un virus. Bueno, no es causada por un virus, por lo tanto, es causada por una bacteria. Bueno, esto es un argumento, se pretende que las premisas fundamenten a la conclusión, sin embargo, hay una premisa que es falsa, que es que el COVID-19 no es causado por un virus, de hecho sí es causado por un virus. Por otro lado, tenemos un ejemplo en donde el segundo, prontamente se encontrará una cura para el coronavirus o no se la encontrará. Por lo tanto, prontamente se encontrará una cura. Bueno, en este sentido no diría, digamos, está fundamentada esa conclusión, las premisas ofrecen apoyo a la conclusión. Cuando yo digo, ¿se encuentra o no se encuentra una cura? ¿Qué me permite a mí concluir que entonces se va a encontrar prontamente? Estas cuestiones son las que verán luego de ver distintos tipos de argumentos y sus respectivas evaluaciones en las próximas 3 clases. Bueno, espero que nos encontremos en los foros, que puedan entonces resolver los ejercicios que les proponemos y en el próximo video voy a dar algunas pautas orientativas para que los resuelvan. Que tengan una muy buena semana.